días. Sean todos bienvenidos, les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, deseando en el Señor pues que todo lo que ya Él preparó para cada uno de nosotros lo podamos recibir en este día. Amén. Hoy gracias al Señor porque está nuestra hermana Yuraima y nuestra hermana Glen acá. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Qué bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. También está Adanza, ¿no? Adanza. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama? Bueno, Adanza no eres. Bueno, yo te estoy saludando, Adanza. Gloria al Señor, qué bueno. Adanza, tú eres de Cristo, tú lo sabes. Y usted es una hermana mía hasta que el Señor venga. Bueno, estamos también saludamos. ¿Cómo es su nombre, hermano? Marisa. Está la hermana Marisa con nosotros. ¿Cómo le decimos a Marisa? Sea bienvenida, hermana Marisa. Por fe lo declaramos. Declarando y creyendo. Siempre hemos dicho y lo sostenemos que no viene sino, aquí no viene sino el que Dios trae. Amén. Se tengan la plena con certeza de que usted ha sido traída hoy y esta es su casa, las puertas están abiertas para que reciba cada sábado, cada domingo y todos y cada uno de los días de lo que Dios ha dispuesto para usted. Qué bueno, damos gracias al Señor. Hoy nuestro pastor Andrés Noguera regresó esta semana, tenía 35 días fuera del país, haciendo aquello para lo que Dios lo llamó, pues. Tuvo la bendición de estar por allá en España y allá por allá se sembró el evangelio, se compartió en cinco iglesias a las que había sido invitado y eso nos llena de gran gozo porque sabemos que a eso estamos llamados todos y cada uno de nosotros, que donde quiera que vayamos, todo lo que Dios nos ha dado es para establecer su reino aquí en la tierra. Y bueno, ese es nuestro llamado y tenemos que ir hasta lo último de la tierra a llevar este evangelio. Amén. Entonces, cada vez que Dios nos mueva para algún lugar, donde quiera que estemos, somos testigos. Y ahí tenemos que testificar de esta gloria maravillosa. Saludos a mi hermana Margaret. Ahorita le estaba preguntando al hermano Charles por usted, pero bueno, Dios es bueno. Oye, vale, tengo una oveja perdida, voy a tener que otra vez. No créanse, el pastor no, pastoría no es esta. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Como les decía, pues sí, el pastor estuvo fuera, tuvimos la oportunidad de compartir, siempre que él viene buscando o algunos de nosotros, de ellos se mueven, por ejemplo, a partir de en abril, el pastor Héctor va nuevamente a Corea. No nos salieron otros pasajes, sino uno solo. Pero bueno, ahí estamos anotados y bueno, vamos a estar orando por eso y tal vez en el tiempo del Señor podamos ir también nosotros a Corea. Y eso está allí. Todo eso es una convención que se hace todos los años. Y bueno, nosotros estamos agradecidos al Señor por esto y esperamos y confiamos pues que así sea. Pues. Amén. Entonces, eso es lo que estamos llamados nosotros. Nosotros estamos llamados a eso, a testificar donde quiera que estemos estamos de este evangelio maravilloso. Amén. Y bueno, doy gracias. La bienvenida a mi hermana Yari. Nuestro remanente Ignacio. Ya Ignacio se fija en esta está más fina. Y bienvenida también a Angelina. ¿Y Daniel no vino? Bueno, no. Qué bueno. Bueno, le damos gracias al Señor por este día
Tenemos una invitada también, ¿sí? Ella ha venido. ¿Cómo es su nombre? Dayeri. Dayeri, mira, sí, recuerdo que le saludamos, pero vamos a saludar a Dayeri. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, Dayeri, esta es tu casa. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema inherente o pertinente a todo lo que hemos venido hablando. Seguimos construyendo esa plataforma, ese fundamento que necesitamos para edificar esa torre, ¿no? Esa torre del reino de los cielos en nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas cosas que no las domino mucho, pero que, bueno, estuve investigando, haciendo algunas cosas y pude recopilar alguna información para sobre todo como para poner en contexto el tema de lo que estamos hablando. El título de la enseñanza de hoy se llama Los dos contenidos de vida que están en mí. Es una bendición maravillosa poder hablar de que en mí hay dos contenidos de vida, ¿no? Y es que lamentablemente los que estamos acá, o los que hemos venido al reino, podemos hablar de esos dos contenidos. El mundo entero tiene uno solo, que es el contenido natural. Nosotros tenemos el contenido natural y el contenido espiritual. Amén. Pero ahora tenemos que fortalecer más el verdadero para que el otro se desarrolle. Ok. Vamos a estar refrendando esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 50. Amén. Y dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Amado Dios, ponemos esta palabra delante de usted, esta enseñanza, y te pedimos, Señor, que hoy podamos tener lo que usted dispuso en que nosotros entendiéramos en este día. Señor, habla a nuestro espíritu. Espíritu Santo, eres el invitado especial. Nos apartamos para que se esté hablando a nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos estar sentados? La palabra por sí sola nos pone en el conocimiento. Si usted no se fuera a llevar nada, por lo menos retome las citas y revíselas una y otra vez. Y allí mismo va a tener el contexto de qué significa tener dos contenidos. Dice la palabra que así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros los que estamos acá no tenemos ya nada que ver con Adán. Nada. Ya nosotros no tenemos nada que ver con Adán. Nuestras vidas es de aquí y para adelante. Amén. Entonces, eso es algo que debemos entender. Nuestra vida está circuncidada, fundada en el contexto de lo espiritual. Ya nosotros no tenemos nada que ver con la vieja naturaleza, con lo carnal, con lo terrenal, ¿no? Y esta palabra, por eso decimos que esta palabra por sí sola se explica. Lo primero, pero después ya de ahí vino Cristo, ahora formamos parte de Él, hemos venido a una nueva vida y tenemos una nueva manera de vivir y así debemos continuar desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, bueno, continuando en la corriente del establecimiento de la torre del reino de Dios en mí y en la preparación del fundamento necesario para la edificación de dicha torre, seguimos pues escudriñando y dándole continuidad a la palabra de Dios, que también es mi palabra. Este es un punto fundamental.
Nosotros no podemos hablar de la palabra de Dios como si no tuviera parte en mí. La palabra de Dios que es mía. El deber ser es que yo me apropie de esa palabra para que sea mía. O sea, esta palabra es Dios, es saber que Dios es con lo que Dios me sustenta. ¿No? Esta palabra de Dios, la palabra de Dios que está en mí, que es inherente en mí. Por eso Pablo hablaba de mi evangelio, mi palabra, ¿sí? Entonces, ese sentido de propiedad debemos nosotros tenerlo siempre. Entonces, y también es que también, por eso podemos decir que también es mi palabra. Al evangelio ordenado de nuestra salvación, que de quien tomará lugar en mí, junto al Espíritu Santo, la obra del evangelismo. Si yo tengo evangelio, en algún momento este evangelio, el Señor obrará con su espíritu para que yo le hable a mi vecino, le hable a mi hermano, le hable a mi pareja, le hable al novio, al amigo, al compañero de clase, al compañero de trabajo. En algún momento, este evangelio que yo tengo, Dios obrará para que sea extendido a las personas que puedan estar alrededor de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso se llama evangelismo. Pero eso no lo hago yo con mi fuerza, ni lo hago de manera programada, ni nada por el estilo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, de quien yo soy templo y morada. El Espíritu Santo de Dios que está en mí. Él es el que obra, Él es el que abre el corazón de las personas, Él es el que actúa, Él es el que dispone a las personas para que en la medida que nosotros estemos hablando, esa persona pueda escuchar, ¿sí? Y el Evangelio hable a la vida de él. Pues, y asimismo, y en este contexto de enseñanza, hoy pues continuaremos preparando el contenido para que hoy no, con el cual hoy nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, establecer esa torre de luz del reino de Dios que está en nosotros, y que el mundo entero y todos los que están alrededor de nosotros la debe de ver. Ese es el fundamento de este evangelio, que la luz debe de alumbrar en mí para que todos los que puedan estar a mi alrededor la puedan ver. Y este evangelio nosotros hablamos que es un evangelio bíblico. Sí, este es el fundamento, nosotros tienes un fundamento bíblico, pero también es un evangelio práctico. Es decir, bíblico y práctico, o sea, lo tenemos que ejercitar, lo tenemos que experimentar. Si nosotros no experimentamos el evangelio, es como si no tuviéramos nada. ¿Sí? Nos quedamos únicamente en la letra. No, pero yo tengo el evangelio bíblico. El evangelio bíblico dice así, déjame esperar, y te aprendes 20, 30 citas bíblicas, en fin, qué sé yo, pero nada más eso. Y le hablas a las personas, y le hablas a los hermanos, y le hablas a aquellos, pero únicamente desde el contexto bíblico, no desde lo que la palabra ha hecho en ti, no desde el testimonio, no desde el... ¿Sí me está siguiendo? O sea, este evangelio va obrando en mi vida, me está sanando, y ahora yo debo demostrar eso, y eso es lo que dice que esa luz está en mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que es un evangelio bíblico, es sí, porque el evangelio bíblico está sostenido en la palabra, conforme a la palabra, pero también está revelado a mí, iluminado por el Espíritu Santo a mi corazón. ¿De qué estoy hablando? La palabra es espiritual para los espirituales. Dios espiritualiza, Dios abre el corazón, Dios expone la palabra ante nosotros y nosotros la podemos entender. Pero el Espíritu Santo obra al mismo tiempo para iluminarla, ¿sí? A nuestro espíritu. Porque la palabra no se puede recibir únicamente, no se recibe en el intelecto, en la conectividad intelectual del hombre. No, la palabra se recibe en el espíritu. ¿Ven? Entonces la palabra dice que, por ejemplo, cuando leemos en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:6 creo que es, ¿no? Dice que la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. 4:12, ¿no? 4:12, hermano.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Ese partir es un merismo que no es partir como tal, sino es separar. Lo que hace es que separa. El merismo es que se separan las partes de un todo, ¿no? El merismo es lo que, por ejemplo, en anatomía patológica, es lo que hace el forense, el patólogo. El patólogo va separando y va estudiando todas las partes, pero todas las partes son de un cuerpo. ¿Ves? Entonces, pero él las separa, ¿no? Eso es un merismo. O sea, separa, fíjate ¿qué parte? Partir el alma y el espíritu. El alma es el hombre natural. El alma es el hombre natural. Yo. O sea, el hombre que... Y puso Dios, y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Ok? Entonces, el alma es el hombre, ¿sí? ¿Y separa de qué? Del espíritu. Entonces hay la separación de un hombre, o sea, de un hombre en dos. Se separa el espíritu, el espiritual y el natural. ¿Con qué contexto? Con la finalidad de que sea nutrido o edificado o reciba la palabra, el espiritual para el espiritual, porque el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y de esa manera la podemos entender. ¿Ven? De esa manera la podemos recibir, la podemos discernir, y de esa manera es que nos va edificando. Por eso es que tenemos que experimentar el evangelio. No puede ser un evangelio únicamente bíblico, pero yo, para los demás, pero para mí no. O sea, yo lo hablo, pero de mi boca para afuera. No, yo lo tengo que hablar con todo mi ser, conforme a lo que yo soy hoy. Un hijo de Dios que lleno del poder de Dios en todo. Entonces, así. Entonces, escuche bien, el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos es un reino de luz. Por lo tanto, este es el fundamento del reino y de nuestras vidas, es decir, la luz. Eso es lo que nosotros recibimos. Esa es la respuesta eterna que Dios nos dio. Vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Pero dice después en el 5, Mateo 5, 14 y 15, dice que nosotros somos esa luz. Pero si nosotros esa luz no alumbra, entonces es como si no la tuvieras, ¿no? Así está escrito. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, no un monte, un cerro, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, cuando yo vine a Caracas hace más de 50 años, cuando vine a Caracas por primera vez, y bueno, vine por primera vez y para siempre. Sí, vine por primera vez y para siempre me quedé. Vine esa vez y me quedé. Me sorprendió y aquello me impactó y nunca se me olvidó que yo veía, cuando venía por Tazón, vamos bajando y yo veía, era enero, era como el 20 de enero, 19, 20 de enero. Y todavía estaban, y yo veía las casitas así, en el cerro, veía las luces, porque era la madrugada, y las veía como un pesebre, pues. Como un pesebre. Sí, así veía Caracas, y, wow, y eso, aquello me impactó. Fíjate que me impactó que todavía lo recuerdo. Bueno, así es, una ciudad sentada en un monte no se puede esconder. ¿Ves? Cuando uno viene subiendo también de Guarena, Guatire, en la madrugada o en la noche, tú ves, sí, Petare, y ves pero primero ves Caucahuita, que es Turumo, por allá arriba, eso se ven los bloques que construyó Luis Herrera en Caucahuita, ahí se ven esas luces también ahí. O sea, una ciudad subida allí no se puede esconder, ¿me estás entendiendo? Todo el mundo la ve, eso es lo que quiero decirles, y les estoy diciendo, pues. Entonces dice que ni sentado en un monte no se puede esconder. ¿Qué más dice el 15? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un catre, una cama. Usted me entiende, no la puedes esconder. Sino cuando enciendes una luz, dice que la pone y se pone sobre el candelero. Los candeleros son aquellos mechurrios, sí. Mechurrios le decimos en Maracay. Entonces, ¿pero dónde los ponían? Abajo. ¿Esos candeleros dónde estaban? En la pared normalmente, y le ponían lo que uno llamaría una antorcha, ¿no?
¿Para qué? Para que resplandezca la luz y alumbre todo. Entonces nos dice, ajá, esa luz que se encendió a ti, alumbra y alumbras a todos los que están en casa. Cuando esa luz tuya la pones arriba, todos los que están en tu casa van a ser iluminados. Todos van a ver. ¿Ves? Pero ¿a quién van a ver? A ti. ¿A quién van a ver? A ti. ¿Qué van a ver de ti? El testimonio, las buenas obras, la gracia de Dios que ahora está en ti, la luz que quebranta las tinieblas, lo que eras anteriormente, porque ellos son los que tienen el testimonio, lo que eran anteriormente y lo que eres hoy. ¿Ves? Entonces dice, y después dice, y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16 dice, así también alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Dónde? En tu trabajo, en la calle, en la bodega, en el transporte, en donde quiera que vaya, esa luz debe alumbrar también a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Estás entendiendo? Entonces, eso es lo que hace el Evangelio a nosotros. Entonces, ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esa luz que está en nosotros se tiene que revelar, se tiene que manifestar, y los hombres lo tienen que ver. Amén. Entonces, esa luz que ha venido a nosotros nos ha dado vida, en la cual estamos llamados a vivir alumbrando como faros de luz y mostrando. Así que donde hay luz, no hay oscuridad. Esa es la verdad de este camino. Donde hay luz, no hay oscuridad. En otras palabras, este reino de luz es el que quebranta, separa las tinieblas y el reino del mundo. El reino del mundo es el sistema de cosas que funcionan aquí en la tierra. Todo lo que está bajo el cielo es un sistema, el cual nosotros, y ese sistema también nosotros pertenecíamos. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros pertenecíamos a ese mundo, a ese sistema, pero que Dios nos separó, nos quitó de allí y nos trajo al reino de la luz. Ahí está. El cual nos ha librado ¿de qué? El reino de luz, porque Jesús es la luz del mundo. ¿Ves? Entonces, yo soy la luz del mundo, dice 8:12 de San Juan, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, Él es esa luz y nos han traído al reino de su amado Hijo, por lo tanto nos trajo al reino de la luz. Entonces, ahora nosotros tenemos que alumbrar con esa luz que está dentro de nosotros por el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros para siempre. ¿Ves? Entonces, en otras palabras, el reino de Dios es el sistema que quebranta el sistema del reino de las tinieblas, de Satanás y el mundo. O lo que es igual, el sistema del reino de las tinieblas y el del mundo solo pueden ser destruidos por el sistema del reino de Dios. Amén. De quien nosotros ahora formamos parte. Nosotros somos debemos manifestar ese reino. Ahora bien, es necesario conocer ambos sistemas. ¿Cuál es el sistema? El del mundo y el del reino de Dios. El de la luz, el de las tinieblas, que es el de Satanás y el mundo, y el sistema del reino de Dios. Debemos tener conocimiento de ambos, porque si no, no podemos definir dónde estar. Y podemos, de manera invasiva, casi que sin darnos cuenta, estar metido en los dos, porque es que los dos moran en nosotros, lo vamos a ver, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos actuando, y así lo hacemos normalmente, con el contenido, con el sistema del mundo. Aunque no formamos parte del mundo, ya no somos del mundo, seguimos operando, seguimos caminando, seguimos viviendo con el sistema del mundo, ¿no? Y no con el sistema del reino. Entonces tenemos que conocerlo para que podamos hacer las correcciones en la medida de lo posible. Nosotros vamos viendo y vamos ordenando y vamos a ver, oye, esto no está bien, esto no es correcto. ¿Verdad? Y vamos a ir nosotros poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Y esa es la manera en que nosotros, pero para ello tenemos que conocerlo. Ya que ambos sistemas dan vida y contenido de vida mediante el cual son sustentados. En el mundo se sustenta con las cosas del mundo. Cuando nosotros leemos Romanos 8:5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que verlo y saber con qué estamos sustentándonos cada día. En la actualidad, podemos conocer que el sistema del mundo está sostenido con lo que se conoce como, escuchen bien esto, la cuarta y quinta revolución industrial. Yo no tengo mucho conocimiento de esto, pero uno se mete, escudriña, busca y encuentra, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esto para que entendamos cómo es que nosotros estamos caminando, cómo es que somos nosotros, de qué estamos influenciados, cuál es el contenido, que ese es el punto. ¿Cuál es el contenido de vida con que yo estoy actuando? ¿No? Y que yo pueda de alguna u otra manera entender cómo corregir si es que debo corregir. Entonces estamos hablando de que el sistema del mundo está sostenido con lo que se conoce con la cuarta y la quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, es decir, el 4.0, así se llama, y les invito a que revisen sobre ello para que también ustedes puedan estar actualizados y entender las cosas que a veces las tomamos porque es lo que nos dan. Me meto en el teléfono, veo un contenido y lo tomo, pero no conozco el origen, no conozco el fundamento y sobre acá, y así sucesivamente. Entonces, el 4.0 representa la fusión de tecnología física, digital, biológicas, transformando la producción global mediante la inteligencia artificial, el Internet y robótica avanzada. Eso es lo que nosotros vemos en el contenido de hoy por hoy, ¿no? Todo eso es lo que usted, hoy por hoy, de lo que se habla, de lo que está imbuido el mundo entero, de lo que está inmerso el mundo, casi que sin darse cuenta. ¿Por qué casi que sin darnos cuenta? He visto ancianos, yo también como ellos, de pronto en una consulta médica, que es donde más lo he visto, pero veo verdaderamente señores metidos en el Internet, o sea, metido en su teléfono. No sé qué contenido puedan estar viendo, pero el contenido que estamos viendo sabemos cuál es el coloquial. Entonces, o sea, no es tal vez lo que a ti te gustaría ver, si no es, como decir, es lo que hay, ¿no? Entonces, que tú puedes escoger, sí, pero normalmente después son lo que llamamos algoritmos, que son los que te presentan, que te van invadiendo, y casi que no te dejan respirar, ¿no? Sí, a veces no quieres ni siquiera, pero no, ya va, ¿no? Y entonces, y es una forma invasiva de tu mente y de todo tu ser. Te esclavizan, te ponen en esa condición. Entonces estás viviendo con un contenido que no es tal vez el que tú deseas, pero es el que está allí y es el que te domina y es el que está plenando tu vida, ¿no? ¿Verdad, maestra? Entonces, que buscan crear fábricas inteligentes para mejorar la eficiencia personalizada y sostenida y la sostenibilidad productiva. Dice que también esa cuarta revolución industrial, la robótica y la inteligencia, dice que ese es el contenido del mundo entero en este tiempo. Escúcheme, no hay otra cosa que el hombre haya avanzado en lo que el hombre esté sumergido ahorita que no sea todo este contexto de cosas. ¿Ves? Te regalan cursos de inteligencia artificial por todas partes. No, imagínate tú. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, el mundo entero hoy está sumergido allí, pero también la iglesia, ¿no? También nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo y todavía estamos habitando conforme a ese ordenamiento del mundo. ¿Sí me entiende? ¿Ves? Así como, por ejemplo,
voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo siempre fui un aficionado al deporte. Siempre me gustó el deporte. Entonces, ya ustedes podrán ver que cada vez que yo abra mi teléfono, siempre voy a tener contenido ahí del deporte, ¿no? Del Real Madrid, de los Yankees de Nueva York, del básquet. Yo veo fútbol nacional, la NFL, yo veo todas esas cosas de deporte, me gustan. Claro, cada cosa, digo yo, cada cosa a su tiempo. El tiempo del Señor es el del Señor, ¿no? Y de alguna manera hacemos el esfuerzo siempre ahí para que, pero es lo único que uno toma control. Así como también, pero así como la cuarta, también está ya en funcionamiento la quinta, que está un poquito más avanzada. ¿De qué le estoy hablando? La 5.0, la quinta revolución industrial. Cuando ustedes quieran conocer un poquito más, métanse en internet y busquen cuarta y quinta revolución industrial para que vean verdaderamente de qué se trata y dónde está el contenido del mundo. Eso es lo que invade, de allí nace y de allí está todo lo que el mundo está haciendo en este tiempo. Entonces, y así como también la quinta revolución industrial, la 5.0, que está en curso, complementando la revolución anterior, que era la cuarta, ¿no? Y que pone al ser humano en el centro de la automatización. Escuchen bien. Ese es el fundamento de ello, poner al ser humano en el centro de la automatización. O sea, el ser humano tiene que vivir automatizado, ya no es, vuelvo a repetirte, no son tus recursos, ya no es tu intelecto. Mire, no saben multiplicar, no tienen un contenido y son bachilleres y no tienen un contenido de vida de nada. Era terrible. Mire, yo aprendí en el mundo, yo siempre aprendí que la diferencia entre escuela y liceo es que las escuelas, las escuelas no, colegio y liceo. Los colegios son pagos y los liceos son públicos, ¿no? Normalmente. Pero ahorita, evidentemente que los que estudiaban en colegio tenían un contenido más prominente, o sea, más ampliado que los que estaban en liceos públicos. Pero hoy no hay diferencia tampoco. No la hay. Hoy no hay diferencia. Hoy prácticamente están al mismo nivel. Porque no es el contexto, el contenido que estás estudiando, es lo que estás atrapado. El mundo los ha absorbido en una misma línea. O sea que no hay altos ni pequeños, que no hay pudientes ni pobres ni ricos, sino que todos están atrapados en eso. Es tremendo lo que se está viviendo. Ese es el contenido. Tengo 2 nietos. Una está estudiando arquitectura y el otro está haciendo el último año de bachillerato. 2 jóvenes prominentísimos, con promedio. La joven, la que entró en la universidad, entró con promedio 18.5. Y este joven que trajo un promedio de 19, era su promedio hasta el año pasado. En estos días bajó los dos, tanto la de la universidad como la del liceo, han bajado sus promedios, pero estrepitosamente. Pero me decía el muchacho hasta las 2 de la mañana metido dentro del teléfono, metido en la computadora, y yo pregunto, se tiene que parar a las 6 de la mañana, a las 7 para irse al liceo. ¿Cómo puede rendir ese estudiante? ¿Cómo rinde? No puede rendir. Es que no puede rendir. ¿Ven? Y así sucesivamente. Yo estoy hablando del mundo, de cómo está el sistema invasivo del mundo, de cómo, ¿ven? De cómo tiene y cómo está poniendo, cómo está la humanidad en este tiempo, ¿no? Entonces, esa es la automatización. Meterlos dentro de ese contexto significa
evitar que los muchachos salgan de ese contenido, porque ese supuestamente es el mundo, es lo que está, es la actualidad y es lo que lo hace ser eh, nada. Pero bueno, entonces esta automatización industrial iniciada en la cual trabaja más en la cara o se caracteriza por la colaboración, dice que la colaboración humano-robot, o sea, es fusionar los dos, el ser humano con la robótica. Dicen que para ayudarte, para que tengas una mayor eficiencia, para que trabajes mucho mejor, eso es lo que está contenido. Yo no estoy en contra de la ciencia, yo no estoy en contra de los avances científicos, de los avances que van, pero esto hay que verlo con mucha atención, porque todo lo que te controla, lo que te sobrepasa, te está dominando, te saca del control tuyo. O sea, tú no, yo lo dejo cuando quiero. No, eso no es verdad. No, lleva un momentico. Entonces, es fusionar que tú puedas, los robots en la industria, que la robotizada, evidentemente que si tú metes, por ejemplo, ayer mostraba, el alcalde de Chacao mostraba dos perros robóticos. Imagínese usted. Bueno, eso sí, entonces eso significa que por esos dos perros deben de sacar por lo menos 100 policías, mínimo. O sea, sacarlos, pues, porque si los perros van a hacer esa función, hará la función de los humanos, asumo yo. En términos general, hacia allá vamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos, lo que quiero mostrarles es lo que está sucediendo. Ahora, ¿y de dónde viene el contenido que nosotros, que está manejando en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo? Ese es el contenido del mundo. Entonces, este es el enfoque fundamental de la quinta revolución, es el ser humano. La diferencia entre la cuarta y la quinta revolución industrial aparentemente son la industria 4.0 y la 5.0, representan dos etapas distintas en la revolución. Los procesos industriales, pero compartiendo un denominador común, la implementación de equipos automáticos y soluciones digitales. Ese es este fundamento y así vamos. ¿Tengo yo en contra algo de eso? No. Pero el problema es una cosa, es que lo que te puedan dar a ti, la facilidad que tú tengas para desarrollar los objetivos programáticos de tu año escolar para tus alumnos y tener una computadora es bueno para desarrollarlo y tener una mayor, ¿verdad? Pero una cosa es que eso que eso sea tu todo, ¿no? Que te anule las otras facultades, que te impida desarrollar tu capacidad pensante, ¿no? Porque ese es el problema, que si está allí, ¿para qué yo lo voy a hacer? Si ya está ahí, yo lo que voy a hacer es buscarlo, ¿no? Corto y pego, ¿no? Y de eso tenemos nosotros ejemplos, cortas y pegas, y ya está. ¿Ves? Anteriormente a nosotros nos mandaban a leer, por ejemplo, en bachillerato, tú de cuarto y quinto año tenías que leer novelas y analizarla, hacer el análisis y, ahora no, ahora los busques y ya está todo resumido ahí. Sí, te da todo, y tú lo que haces, cortas y pegas. Una síntesis corta, aquí está, ya está. ¿Para qué tengo que ir? ¿Para qué yo tengo que ir a hacer nada? ¿Ven? Y así está el mundo y así está la iglesia, también absorbida por todas estas cosas. En fin, les invito a seguir investigando sobre estas dos industrias, pero para nosotros la importancia que esto tiene es que no permite conocer que nos permite conocer que la una y la otra tienen como fundamento el contenido de vida del mundo en este tiempo. Escuche bien, no hay forma, ni siquiera en el campo, no hay forma de que el hombre no tenga este contenido de vida. Esto es lo que vive la gente. Me imagino que los campesinos terminan su faena y van corriendito a buscar allá el teléfono para ir a ver
lo, el algoritmo que él necesita. Ok, esa es la verdad. Ese es el contenido del mundo y yo quiero que eso lo tengan presente. Amén. De allí que toda la información que usted hoy por hoy conoce a través de las redes sociales, todo el contenido digitalizado que el mundo entero, usted y yo también recibimos a través de la tecnología digital, ya sea internet, robótica, telefónica, en fin, toda esta tecnología tiene como fundamento sustentar, nutrir, alimentar, invadir de contenido digital al mundo. Todo está allí. Y eso es lo que son todas y cada una de las personas. Hoy por hoy pudiéramos decir que estamos robotizados. Porque todo ese contenido es robótico. Está preparado para invadir tu vida de esa manera. Tienes que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a saber quién eres, qué tienes y qué puedes. En otras palabras, todo el contenido que se oye y se ve es un contenido predeterminado. De allí la gran cantidad de algoritmos de contenido predeterminado que es con lo que invaden tu vida. Lo que me adelanté a decirles. Los algoritmos, ¿cómo es? Los algoritmos son para que haya continuidad, ¿no? Que haya continuidad, consecuencia de ese contenido, ¿no? Entonces, cuando usted se permite abrir algo, bueno, pues empiezan ¿no? Y en todo más, pero bueno, y esto, no, estás invadido de puras cosas de esas. Amén. Ok. Pero el punto es invadir tu vida de ese contenido, ¿no? Y eso es lo que tú tomas, no te das cuenta, no lo calificas, no tomas el tiempo, ni el momento, este no es el momento, déjame ver, esto es otra oportunidad, déjame buscar lo que yo realmente quiero. Dígame si vas a buscar hacer una investigación. Tú vas a hacer una investigación de X, en relación a tu trabajo, a lo que sea. Y agarra y te metes a buscar. Pero viste, ahí abriste esto. Ah, bueno, te voy a decir, al final pasaste 2 horas y no hiciste la investigación. Bueno, díganme ustedes si estoy diciendo algo que es incorrecto, ¿es así? ¿Ah? ¿Para eso está qué? Ah, bueno, imagínate. Ah, Géminis. Bueno, yo anteriormente, yo en estos días compartía con la hermana María que le decía que yo no me gustaba meterme en inteligencia artificial, ¿no? Pero que yo hacía mis búsquedas normalmente por YouTube, por Google. Ajá, pero resulta que ahora ya Google te agarró Gemini también. Entonces, anteriormente no era así, pero ahora sí ya es inteligencia artificial. Entonces ya ahí no hay información de personas que hacían sus trabajos y los presentaban y los ponían y eran trabajos extraordinarios. Habían pastores, hombres, maestros, exégetas, qué sé yo, eh, teólogos que hacían su trabajo y los ponían y estaban allí en Google y tú lo buscabas. Ahora no es así. Ahora todo te lo hace la inteligencia artificial. ¿Ves? Entonces uno tiene que tener cuidado de eso también. ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Escuchen bien, porque quiero que estos términos nos los llevemos. Predeterminar. Predeterminar significa, predeterminar es del latín predeterminare, formada por el prefijo prae, ¿no? Que significa antes o anticipación. Y creo que aquí es lo que debemos prestar atención, porque esto predeterminar es lo que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo en nuestras vidas y debemos conocer de qué se trata, ¿no? Entonces, antes o anticipación. Y la palabra determinare la palabra determinare es poner límites, es decir,
determinar. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto para ahora. Todo esto, a su vez, significa establecer, hacer y resolver algo con antelación o anticipadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Te pone algo anticipadamente. Entonces, ya por eso es que tu pensamiento es tomado, porque es con antelación, está predeterminado que usted tenga la continuidad, ya está, es antelación, pues, ¿no? Y eso es lo que nosotros tomamos. Y eso es lo que lo que nos está invadiendo. Pero este término predeterminar no es malo. Por ejemplo, si usted tiene, nosotros no lo podemos satanizar ni nada. No es malo, pero sí debemos tener el contenido de el contexto de qué significa. Por ejemplo, si usted tiene 2 líneas telefónicas, usted debe tener una predeterminada, que es la que está siempre de primero, que es el número, aunque las tengas en el mismo móvil. Así también son nuestras vidas. Nosotros tenemos la vida anterior y la vida nueva. Pues, pero una de las dos debe predominar en nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver si lo entendemos. O sea, más detalladamente podemos decir también que es estableciendo límites previos a un acontecimiento o acción. Ahora bien, esta manera podemos ya tener el concepto claro de qué significa predeterminar. Y es que cuando ya usted ve un contenido, este contenido ya ha sido predeterminado y usted lo abre, lo ve y lo escucha. Se pudiera decir circunstancialmente, pero a partir de ese momento siempre usted va a tener un contenido parecido o similar al que usted acaba de abrir, al que usted acaba de abrir. O sea, a partir de allí usted va a tener usted va a tener contenidos similares a esto. Y eso es inducción. Eso es lo que te induce, eso es invasión en tu mente. Entonces, de eso, y eso es lo que produce el contenido, porque de esa manera hablamos, de esa manera actuamos, de esa manera nos presentamos ante las personas. Y eso también lo llamamos nosotros, y eso es lo que se llama algoritmo. Y ese es el contenido que usted va a asumir a partir de ese momento, a menos que usted decida cambiarlo, pero aun cuando lo cambien por otro contenido, a usted lo va a ocurrir lo mismo con el próximo contenido que vea. Y así sucesivamente. Un contenido inducido que es sustanciado por algoritmo, en otras palabras, eso que usted ve, eso que usted oye, es su contenido de vida. Eso con lo que usted busca todos los días, eso que usted lo oye, lo vea, ese es el contenido que te está dominando. Eso es lo que está predominando en su vida. Pero bueno, eso tiene ya desde la era, empezaron con la electrónica, después vino, a eso me faltó buscarlo, la fecha. La 4.0 es el avance, más que todo, incluye el impacto social, el Internet, el avance del Internet. Ahorita estamos entrando en la era digital. La era automatizada. Eso lo podemos ver ahorita. Sí, ella dice que desde cuándo. Bueno, eso ya tiene más de 30 años. Lo que pasa es que uno pasa, sí, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial sí es el que tiene menos tiempo desarrollándose. No es que no existiera, sino que lograron la permisología que no tenía anteriormente, porque eso es bastante revisado. ¿No cree usted que eso de la inteligencia artificial es tan fácil así? Eso es supervisado, eso es analizado, pero eso tiene como funcionalidad o como centro el sustituir al ser humano. Hay capacidades, hay situaciones ya donde se ven, mira, los chinos, yo he visto equipos robots jugando, haciendo deporte. O sea, bueno, ¿y este muchacho qué le pasó? Entonces, lo que tenemos que ver es, lo que estoy hablando, cuál es el contenido de vida suyo. ¿Ven? En otras palabras, tienes un contenido predeterminado.
Esto ya es predeterminado, esto es invasivo, esto es lo que te está llenando, esto es lo que usted busca, eso es lo que usted ve y eso es lo que no que te deleita, sino que ya es como la droga. Te metes y eso te lleva horas y pasa. Adicción. Es una adicción. Pero es algo que no lo puedes controlar porque es algo. Mira, hay casos terribles. Yo no sé si ustedes han visto niños. Bueno, por ahí hubo uno feo. Parece que uno mató a la mamá porque le quitó el teléfono. Sí, eso, sí, eso salió así. Y fíjate todos los psicólogos infantiles cómo ayudan y hablan. Oye, no le den los teléfonos a los niños, ayuden a sus hijos. Oye, tengan cuidado con eso, que si la dopamina, ¿qué se llama? Ajá. Eso que los toma y los pone y que los niños los ojos los tienen irritados, pero no pueden dejar de ver. Así es, por ejemplo, imagínense, el hombre que agarre su teléfono y le gusta, por ejemplo, ver contenido de pornografía, eso va a ser pornografía, te va a aparecer en todo, en todo. Fíjame lo que te dicen allí, abre aquí. O sea, que te sale la flechita, que aquí. No, vale. Uno no puede estar abriendo esas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En otras palabras, si tienes un contenido predeterminado de esa manera, ¿qué es lo que funciona eso es lo que funciona en el mundo? Entonces de eso tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar la manera de saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Y todo esto estas dos revoluciones producen día a día, así está el mundo entero. Ese es el contenido del mundo, eso es lo que hacen y hablan todas las personas a través de YouTube, los youtubers son estos señores influencers, los que tienen contenido de todas las clases y que influencers, coachings personales, algo así, ¿no? A través de YouTube, hoy por hoy, donde quiera que usted vaya, WhatsApp, YouTube, Instagram, incluso X, todos tienen contenido inducido. Todos estos tienen contenido inducido. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora bien, en el reino de Dios, nuestro contenido es absolutamente espiritual y está sustentado por la palabra de Dios, es decir, la Biblia, el evangelio de nuestra salvación que conocemos y por el cual vivimos, el Espíritu Santo del quien somos templo y morada, quien nos propicia la guía y la llenura. Amén. Entonces, todo esto nos propicia una nueva y mejor manera de vivir. Es decir, con el contenido de gracia recibido y manifestado por la obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz, ¿verdad? Nosotros somos llenos, pues. Y este contenido nos permite ver lo que otros no pueden ver. Este contenido es el que nos permite habitar en la luz, nos permite no vivir en las tinieblas, sino en la luz, nos permiten ver las cosas que puedan estar encubiertas, como ese contenido invasivo. Nadie dice que es invasivo, pero es invasivo. No te deja. Tienes que estar muy despierto, muy espabilado para no tomarte de ese contenido diariamente. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos advierte al respecto de eso. Y me gustó mucho esta cita porque esta cita nos pone en el contexto de entender un tanto más que aún el Señor nos advirtió respecto a esto, ¿no? Y no son todos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice de la manera siguiente: mira pues, según las tradiciones de los hombres, conforme los movimientos del mundo y no se. Fíjate que esto es una advertencia. Ese mirad
O sea, miren, tengan cuidado. O sea, es una exhortación, es un llamado de atención. Miren, que nadie los engañe, porque es un engaño. De lo que estamos hablando es un engaño. Mira cómo dice, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, conforme al contenido del mundo, ¿no? Uso, modos y costumbres, cosas de los cuales, cuando hablamos de filosofía, es el saber del hombre, que hoy lo podemos ver, en la filosofía es el saber del hombre, que hoy lo podemos ver ya en la cuarta y en la quinta. ¿Qué es lo que hay allí? Pensamientos establecidos preconcebidos para que las personas caminen y actúen por ellos. Tuvieron una idea, la materializaron, la pusieron en funcionamiento y hoy todo el mundo camina por allí, ¿no? Entonces, eso nos hace una advertencia, pero el versículo 9 nos dice ahí mismo, porque en él habita, y no dice, y no de los hombres y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, deidad de Dios. ¿Qué más dice el 10? Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Dice que nosotros estamos completos en él, no nos falta nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir verdaderamente con este contenido de vida. Porque aquí estamos completos, aquí no nos falta nada. Aquí nosotros no caminamos por desidio, por manifestaciones de hombre alguna. Nos dice cómo y cuál debe ser nuestro contenido. De allí fluye nuestro contenido de Cristo. Pero para desarrollar un tanto más este contenido espiritual que debemos predeterminar en nuestras vidas, vamos a desarrollar un poco más en el contenido. Vamos a ver en el contenido. El título de la enseñanza de hoy es Los dos contenidos de vida que están en mí. ¿Sí? Estos dos contenidos de vida están marcados conforme a la historia del hombre. Es decir, AC, DC. Antes de Cristo las tinieblas, después de Cristo la luz. Antes de Cristo vivíamos conforme a lo rudimentario, conforme a lo que estaba en el mundo. Y así se conoce la historia del hombre hasta el día de hoy. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, así mismo están marcados estos dos contenidos de vida. Es decir, marca los dos contenidos del hombre. Esto nació también, nosotros conocemos y sabemos que en Génesis 3 que Dios creó un hombre a imagen y semejanza, en Génesis 1:27. También dice la palabra que Dios puso al hombre con él en el huerto y le dio un mandato de que no comería del árbol, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. Y es decir, Dios sujetó la vida del hombre al celo o al culto que él debía de rendir, la obediencia que él debía de tener, reconocer a Dios a través de ese árbol. Eso se llama culto. Cuando el hombre desobedeció a Dios, fue engañado y desobedeció a Dios, perdió el culto, perdió la vida, y perdió el culto y perdió la vida. Y en Génesis, eso ocurrió en Génesis 3, del 1 al 6, y más específicamente en el versículo 6. Entonces ahí ya el hombre muere y viene ya y se constituye el hombre natural. ¿Sí? De ahí surge el hombre natural. El hombre que llenó la tierra, pero de hombres que ya no eran espirituales, sino naturales, hombres carnales, pues. Entonces, estos hombres la muerte que el hombre vivió fue una muerte espiritual. Ya el hombre no podía estar más con Dios. Pero allí mismo Dios anuncia cómo habría de redimir, cómo habría de establecer el camino para volver a traer a este hombre que se había perdido y volverlo a traer a él. Y Dios nos anuncia y nos habla de Génesis 3:15, ¿no? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Ese es el principio y eso concluye, esa simiente de la mujer se concluye con, nosotros lo conocemos, Isaías 7:14, no lo voy a leer, pero
Isaías 7:14, Mateo capítulo 1, versículo, el nacimiento del Cristo, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23, podemos decir. Luego lo confirma de que ya el Cristo estaba en la tierra, los ángeles que se le presentaron a los pastores anunciando que había nacido Jesús, que había nacido el Salvador. Después lo confirma también Mateo capítulo 16, verso 16 también, cuando el Señor le dice, cuando Jesús le preguntó a los discípulos que quién decían ellos que era él, y el Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Dios le confirmó que sí, que él era el Cristo. Entonces, así, esto va, y ese Cristo ya estaba en la tierra hasta Juan 19:30, que es el consumado es, donde Cristo muere por nosotros en la cruz, donde hizo la obra perfecta y por la medio de la cual nosotros fuimos restaurados hoy. Por medio de esa obra perfecta que nosotros hoy estamos nuevamente acá en el reino, ¿no? Entonces es necesario que nosotros podamos entender esto para que podamos entender cuál es el contenido de vida y de dónde nace ese contenido de vida que nosotros debemos tener. Juan, por ejemplo, capítulo 1 de San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de la obra que vino a hacer Jesús el Cristo. Y los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Hijos de Dios. ¿Cómo nos hizo hijos de Dios? El 13. ¿Cómo nos hizo hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne. Es decir, no es hecho de la manera natural en que se han concebido todos los hijos de la tierra o todos los hombres de la tierra. O sea, cada vez que hay un bebé que va a nacer, evidentemente que es voluntad de carne y voluntad de sangre y voluntad de varón. Es decir, la voluntad de la mamá y el papá se ponen de acuerdo y determinan tener su hijo. Es así, ¿verdad? Determinan engendrar un niño y ya. Aquí no, aquí es por ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es por voluntad absoluta de Dios. Esto dice que no son hijos naturales. No son hijos naturales, es lo que nos está diciendo acá. Nos está diciendo que son hijos espirituales. Dios no tiene hijos terrenales. No los tiene. Dios tiene hijos en la tierra. ¿Por qué? Porque nacimos de Dios. Y Dios es espíritu. ¿No? Por eso la cita pertinente, la cita con que aperturamos la enseñanza. Nos pone en el conocimiento de eso. Entonces, esto nos pone en el conocimiento de saber, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál debe ser ahora nuestro contenido? ¿Ves? ¿Cuál es nuestro contenido? Un contenido netamente espiritual. ¿Cómo se manifiesta esa manera? Primera de Corintios 3:16 nos pone en el contexto de saber que a estos seres espirituales Dios los nutre por su espíritu y los nutre espiritualmente. ¿Cómo lo hizo? Se aseguró de darnos un espíritu nuevo, un corazón nuevo y puso el Espíritu Santo de Él dentro de nosotros. Entonces dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto debemos saber. Escuchen bien, esto no les gusta mucho cuando yo lo digo, pero yo no puedo dejar de decirlo. Esto es lo que dice que usted es espiritual. Por eso pregunta, ¿no sabéis? Porque si la persona no entiende, si la persona no sabe que ella es templo, morada del Espíritu Santo de Dios, entonces no tiene manifestación espiritual en ella. Es el Espíritu Santo quien espiritualiza nuestras vidas. Es el Espíritu Santo nuestro contenido de vida. ¿Ves? Que nuestro contenido de vida es el contenido espiritual.
Y si no, veámoslo en Romanos 8:9. Vamos, pon el 8, el versículo anterior para que sepamos de qué viene hablando. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, duele. A veces se molestan algunos por eso. No, pero es lo que está escrito. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, no puede tener un contenido de vida espiritual. Y esa es la verdad. El Espíritu Santo está en usted, pero si usted no lo toma en cuenta, si usted no lo toma en cuenta, entonces es muy difícil que pueda tener revelación, iluminación de la palabra, que pueda tener esa fortaleza espiritual. ¿Cómo te das cuenta? Fácil. Señor, te doy gracias por este nuevo día. Abro mi corazón. Hágase tu voluntad en mí. Buenos días, Espíritu Santo. Señor, aquí estoy. Hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ya oré. Reconociendo que tengo un Dios. Y eso va cobrando fuerza, me va dando la fuerza espiritual para cada día avanzar un poco más. Amén. Entonces, en el contenido vamos a ver, como sabemos ahora, que hay un AC y un DC, lo terrenal y lo espiritual lo marca. AC es antes de Cristo el hombre vive terrenalmente. Después de Cristo, nosotros vivimos conforme a la guía y la llenura del Espíritu. Romanos 8:14 dice, para que tengamos un poquito más, dice, porque todos los que son por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. Ese es nuestro contenido de vida. Eres la guía y la llenura que nos lo propicia. Amén. Entonces como tenemos dos contenidos, un contenido de muerte y un contenido de vida, yo le pregunto a ustedes, y la primera pregunta es, ¿estás vivo o estás muerto? Vamos a ver Romanos, ¿estás vivo o estás muerto? Eso debemos preguntarnos todos los días. Romanos 8:2 o Romanos 8:10 y 11. ¿Cómo dice? Pero si piensas en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de nosotros. ¿Y el 11? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, ¿quién nos espiritualiza? ¿Quién nos vivifica? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da el poder para que mostremos verdaderamente que estamos vivos para Dios aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenarnos de este contenido espiritual todos y cada uno de los días. El contenido del hombre, escuchen bien, el contenido que el hombre predetermine define si está vivo o está muerto. El contenido, ya entendimos lo que son los dos contenidos, el espiritual y el terrenal. Lo que determina si usted está vivo o está muerto es el contenido con que usted predetermina. Es el que te asiste, con qué contenido vives. O sea, eso es fundamental e importante. ¿Ven? ¿Más qué? El contenido que está vivo o está muerto. En otras palabras, como les hablaba ahorita, Romanos 8, no borro esa cita, como les hablaba en Romanos 8, lo que lo determina es eso. Ok, Romanos 8:5. Romanos 8:5 también dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces la pregunta es, ¿a quién usted está sustentando? Porque el que de los dos usted sustente, ese es el que se va a levantar y ese es el que va a mandar. Ese es el que se va a gobernar. ¿Ok? Proverbios 23:7.
como 10 minutos. Dice, porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Tal como piensa el hombre, tal es él. Con todo lo que le he hablado, tengan cuidado con su pensamiento. O sea, si el pensamiento terrenal te va a estar gobernando, tú vas a estar siempre pensando en eso. Si no tienes en todo el día un tiempito para con Dios, entonces vas a estar sumergido en el pensamiento y en el contenido del mundo. No puede ser que en todo el día tú, siendo un hijo de Dios, no puedas tener un instante para saber que el Espíritu Santo de Dios está en usted y que usted es un hijo de Dios. Entonces, ser hijo de Dios, hombre de Dios, ciudadano del reino de los cielos, no es una palabra rimbombante, pomposa o altisonante, de esas que le gustan a los hombres. Yo soy el general tal, yo soy el varón de tal, o el Sir Arthur tal cosa, como de eso viven los hombres. El doctor, el doctor tal, pero hay, por ejemplo, los abogados eran abogados, pero a ellos no les gusta llamarse abogados, sino doctor, ¿no? Porque el doctorado es como si enaltece más. Y así sucesivamente son los títulos que los hombres usan aquí en la tierra. Yo toda la vida aprendí, en mi vida, eso lo aprendí desde siempre, porque el día que yo tuve el bautismo, cuando el Señor vino a mí por el Espíritu Santo, me quebrantó. Yo entendí y dije que no, yo no merecía nada, no merecía tanto. Y así aprendí y dije que no, y aprendí también hoy que no hay título honorífico más grande y poderoso en la tierra que llamarse hijo de Dios. Ese es el verdadero título de rimbombancia que nosotros tenemos. Pero ser hijo de Dios no es que tú vivas con esa rimbombancia, ni pomponeándose uno, ni con nada de eso, con la cual cualquiera se puede creer a sí mismo algo, pues, o alguien, un grande, que engrandecerse o algo así. No, no es así. Ser hijo de Dios o ser hombre del reino de Dios es tener un contenido de vida diferencial, o sea, un contenido de vida que te diferencie del mundo. ¿No es? Un contenido de vida diferencial, el cual debe ser manifiesto ante todos los hombres de la tierra. Los hombres deben de ver en nosotros que somos ciudadanos del reino, que somos hijos de Dios. Tenemos que resplandecer. Es tener mi posición adquirida en el reino de los cielos bien definido. ¿Quién soy? Es decir, es conocer y tener identidad, saber quién soy, qué tengo y qué puedo, saber que yo soy hijo de Dios, que tengo la autoridad plena para establecerme aquí en la tierra, que es a lo que Dios me haya y hacer aquello para lo que Dios me ha escogido. Eso debo saber, ¿verdad? Y esto me permite manifestar, tener mi contenido de vida. En la manera que yo tengo esta identidad y yo puedo predeterminar. Entonces, y ya tengo, tengo mi contenido de vida y mi potestad es saber quién soy, qué tengo y qué puedo. Y esto me permite tener mi contenido de vida de manera predeterminada. ¿Ven? Y eso es, si la tengo predeterminada, esto es lo que voy a estar conociendo siempre. Quién soy, qué tengo y qué puedo. Quién soy, qué tengo y qué puedo. Eso va a ser cada día, me va a constituir cada día más en un hijo de Dios. Cada día más me voy a ir convirtiendo en ese hijo de Dios, alineado al reino de Dios y el cual disfruto en la corriente. ¿Qué es la corriente? Vivir conforme al orden que Dios ha establecido. Todo dentro del reino me es inherente. Esto también me permite predeterminar el contenido del reino de Dios al cual pertenezco. Por lo tanto, debemos vincularnos con el contenido del reino de Dios. Mi algoritmo es todo lo inherente al reino de Dios. Si yo abro una página cristiana, de allí debe venir siempre, van a venir enseñanzas, pues, o
o cosas cristianas con las que yo pueda compartir o no, las pueda, pero las pueda leer, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, mi vida espiritual, así también como la de todos nosotros, cotidianamente, y debe estar con la predeterminación emanada del trono celestial. Si voy a predeterminar mi vida, es decir, fundamentarla, debe estar inherente, predestinada con todo lo inherente al reino. No hay otra cosa, no debe haber otra cosa para mí. Al trono celestial, para que nuestras vidas no sean circunstancializadas. Esta palabra es muy larga, pero es así. O sea, ¿qué es una vida circunstancializada? Las personas que todo la circunstancia es lo que marca tu agenda. No es así. Nosotros tenemos una vida que sabemos y entendemos que todo lo puedo en Cristo. Ni acontecida, sino vivir conforme al reino de Dios. Como ciudadano del reino de Dios tengo el respaldo celestial. Yo tengo la gracia, tengo la fuerza y el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Entonces debo ser consciente y conteste de que Dios está conmigo y que yo estoy con Dios. O sea, esa unicidad. Como ciudadano del reino de Dios, la predeterminación del contenido de mi vida debe ser todo lo inherente al reino de Dios. Por todo esto debemos saber la importancia que significa el algoritmo predeterminado. Significa antes, delante o a lo anticipado. Y eso no lo podemos olvidar. En otras palabras, Dios predeterminó ya el contenido de vida con el que nosotros debemos vivir. Jesús es el Cristo. Ese es nuestro contenido. Jesús es el Cristo. Y eso es lo que tiene que estar predeterminado en nosotros. El contenido es la vida. El contenido que predetermina es lo que refleja tu vida. No hay otra cosa. Lo que tú predeterminas, eso es lo que se va a manifestar en usted. Cuando hablamos de predeterminar, venimos hablando que es con antelación, ¿no? Es lo que conozco y lo que voy a conocer más cada día, ¿no? El segundo punto es, ¿cuál es el contenido que define tu vida? ¿El contenido del mundo o el contenido del reino de Dios al cual perteneces? Fíjate que está tácito aquí cuál debe ser, ¿no? ¿El contenido del mundo o el contenido del reino de Dios al cual pertenecemos? O sea, ya está predeterminado cuál debe de ser mi contenido, el reino de Dios al cual pertenezco. Amén. Esto debemos conocer y con determinación a buscarnos y posicionar, fijar de manera predeterminada el contenido de mi vida espiritual. Nosotros aquí a través de la RUTC y la RTS Latinoamérica, mediante el contenido del Evangelio bíblico y práctico, nos alinea al contenido de vida en Cristo. Tenemos esta bendición maravillosa, hemos podido conocer el Evangelio no de manera dogmática, sino conocerlo verdaderamente en espíritu y en verdad, conocer que el Evangelio es Cristo, que Cristo mora en mí por su espíritu y que yo no necesito otra cosa, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. 1 Corintios 3:16 dice que tener conocimiento de esto es el templo de tener conocimiento de esto, ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, es la mayor predeterminación que podemos tener. Los 5 poderes han venido a nuestras vidas para espiritualizarla, guiarnos, fortalecernos y darnos el contenido de vida necesario con el que debemos vivir. Escuchen bien, estamos terminando. Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, esto nos pone en el conocimiento, ¿verdad? De entender cómo el apóstol Pablo predeterminó su vida espiritual. ¿Cómo la predeterminó? Asumió que con Cristo estaba crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, él se olvidó del mundo.
Él salió de todas aquellas cosas que ya no él no tenía nada que ver con él. Me pareció una manera maravillosa. Para nosotros también es como el mayor ejemplo de predeterminación, y de allí deben de fluir los algoritmos como contenido de vida para nosotros. El tercer punto es: ¿por qué debemos de predeterminar el contenido de nuestras vidas en Cristo? Porque es la mayor muestra de trascendencia espiritual que nosotros podemos mostrar una transformación de vida correcta. Porque también esto nos permitirá despojarnos del mundo y de nuestra vieja manera de vivir, conforme a como está escrito en Colosenses 3, del 1 al 5. Colosenses 3, 1 al 5, lo vamos aquí, lo concluimos. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida que tiene que florecer para nosotros. Amén. El 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, si habéis resucitado, ahora tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Cuáles son? En vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Gloria a Cristo. Porque los algoritmos del reino de Dios predeterminados en nuestras vidas nos permitirán consolidar el contenido del reino de Dios con el que por el que de forma definitiva me desvincularé del contenido del mundo. No hay otra cosa con lo que nos podemos desvincular de esos algoritmos, ni esa predeterminada, ni esa invasión, sino con el contenido del reino de Dios. Es con lo único que nosotros podemos. En definitiva, la única manera de terminar, de sacar el contenido del mundo que aún pueda haber en nosotros, es predeterminar el contenido de mi vida en Cristo, de la misma manera que lo hizo Pablo. Y en la conclusión, el contenido de vida de todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, evangelistas, discípulos, obreros, misioneros, creyentes, hombres del reino de Dios, está contenido en la conclusión de vida en Cristo. Es decir, por tanto, nuestra conclusión de vida es y tiene que ser de manera determinada de la forma siguiente: Cristo lo es todo. Cristo es completo. Cristo es suficiente. O lo que es igual, Cristo es lo primero, Cristo es lo único y Cristo es lo necesario para la vida de todos y cada uno de nosotros. Este es y será eternamente el único contenido de nuestras vidas espirituales. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Sigamos avanzando, sigamos construyendo reino en la vida de cada uno de nosotros. Lindo. Hola. ¿Cómo estás tú? Gracias por esa sonrisa. Ya, frico. Mira, papá. Mira, papá. Mira, papá. Mira. Mira, mira, mira. Mira, papá. Ignacio. Mira. ¿Cómo estás ahí? Dios me lo guarde y me lo bendiga. Déjame buscarte por aquí un... No, estoy buscando el lavaplato.
Ah, bueno. ¿Lavaplatos son de? Toma, chicos. Son ahí en el baño. En el lavaplatos. Dios. No nos falta a nosotros, ¿no? No te digo. ¿Te cortó algo? Espérate un momentico y te consigo. Eso es todo tipo de personas. Porque el problema fundamental de las personas es en todo el mundo. Pero por supuesto la gente, como no conoce la palabra, no puede crear muchas cosas que pasan desde fuera. Toma, Daniel. Los hipocondríacos, que son personas que están totalmente pendientes de que se pueden están siempre con temor, que nadie tengo, que si no salgo a la calle, que si no me junto con las personas. Es algo que no pueden salir de ahí. ¿Te cortó? ¿Qué tú no toallas? Yo te guarde y te bendiga, chico. Y está sano, pero es algo espiritual. Y por supuesto es algo. Por supuesto también. Nada de todo. Días operativos o días quietos, y la gente pues no sé, está esos dos polos, esos extremos, va cambiando. Pero muchas veces son Entonces, la iglesia misma un poquito se está adelantando porque somos personas sin precedentes, somos personas que estamos llamadas a hacer las cosas antes que sucedan. Tómate ver también por aquí. Entonces, quiero que se vea lo que dice. Mire por lo que dice. Va a abarcar la economía digital, va a abarcar la inteligencia artificial y va a abarcar el celular. y por supuesto también la salud, No importa. la fotografía, No, los juegos, las drogas. nosotros casi no comemos. Una última cosa, que es mi siguiente relación ese libro. Sería el contenido, transmite los hijos, haga como Jacob, que oró por su hijo y le determinó un destino sobre él.